¿Me escuchan? No. Siguiente, porfa, Sara. Hola, Isabela me dicen que no me escuchan. Listo, ya. Bueno, continuando con la periodicidad, esta se refiere al tiempo de la disfagia desde su inicio. Entonces tenemos las disfagias de tipo periódicas, que por lo general aparecen por tiempos, por tiempos que se alternan y van a ser más de tipo pues, funcional. Y las no periódicas van a tener una constante evolución, y pues aquí encontraremos los que son más que todos los carcinomas y los tumores del mediastino. En la intensidad, aquí tendremos que va a ser de ligera, mediana o marcada intensidad. En las funcionales, las que son de reciente comienzo van a ser o ligeras o medianas, mientras que a las funcionales tener un componente motor también pueden ser más marcadas, pero las de tipo orgánica sí o sí van a ser marcadas. En la calidad se refiere a cuál es el comportamiento del paciente frente a la disfagia. Entonces, era lo que comentábamos ahorita. Las de tipo orgánica, el paciente al comienzo no va a tolerar los sólidos, luego los semisólidos y por último los líquidos, a diferencia de la funcional que va a tener un comportamiento más bien paradójico. Aquí el paciente, por ejemplo, o sea, se podrá comer un trozo de carne muy fácilmente, pero al ingerir algún líquido se le va a dificultar mucho más. Y, por ejemplo, aquí podemos encontrar lo que es el cardioespasmo. Siguiente. Pregunta de examen, disfagia, ¿no? Lo tuyo es saberlo. Cuanto a modo de comienzo, puede ser brusco y repentino o insidioso y lento. Los de brusco y repentino encontramos más que todos los de tipo funcional, la ola histérica, los procesos alérgicos, los espasmos reflujo y por supuesto la calasia. Y los insidiosos y lentos pues son los tumores malignos intra o extraesofágicos. Los síntomas asociados encontramos la hematemesis, pues esta básicamente va a ser como el reflejo de que si tenemos alguna lesión en el esófago, vamos pues a aumentar pues, sangre. Síntomas psicovegetativos, en los cuales podemos incluir lo que es la ansiedad, el insomnio, en los cuales como entrevistadores debemos darnos cuenta que va como a tirar más hacia una disfagia de tipo funcional. En la cialorrea es súper importante hablar del signo de Roger, que es básicamente que se va a caracterizar porque un adulto mayor, caquéxico, se le va a evidenciar en una de sus comisuras labiales un hilo de saliva. Entonces, eso es importante. Y este es característico del cáncer de esófago bajo, signo de Roger. Y síntomas generales como la pérdida de peso, que me van a indicar procesos malignos como carcinoma, neoplasia y todo eso. En cuanto a la fiebre, es por ejemplo si tenemos algún divertículo o algún absceso, llega a romper, puede generar fiebre. En el curso básicamente es como el resumen de todo lo que les he hablado, que las orgánicas van a ser de tipo como regulares, uniformes, que al principio el paciente no va a poder ingerir sólidos, luego semisólidos, y por último líquidos, que en la funcional pues va a ser irregular, que digamos el paciente tiene la disfagia 1 o 2 días, desaparece, le reaparece, y va a tener este comportamiento paradójico de que va a comer normalmente alimentos sólidos, pero se le va a dificultar la ingesta de líquidos. Siguiente.
Bueno, esta imagen estaba en el libro y nos mostraba algunos lugares donde podría generarse la disfagia de tipo funcionales, como los trastornos psicógenos, neuromusculares, que son más funcionales, la inflamación orofaringea, el divertículo faringoesofágico. Si no estoy mal, es el mismo que mencionaba ahorita, el divertículo de Zenker, que es una protrusión hacia la parte posterior del esófago, en el anillo de Killian, procesos como neoplasias, divertículos por tracción o tumores del mediastino. Siguiente. Bueno, la pirosis. La pirosis es una sensación de quemazón, ardor o esa sensación urente que el paciente refiere detrás del esternón y que asciende hasta la faringe. Inicialmente, pues se pensaba que esta era más como porque el paciente o la persona tenía un alto consumo de... Espera, un momento. Ya. Entonces, anteriormente se pensaba que la pirosis era causada porque había una alta ingesta de líquidos altamente alcalinos o ácidos, pero se confirmó que la causa principal va a ser una como tracción brusca del esófago que va a generar este síntoma, pero también el reflujo gastroesofágico puede acompañar este síntoma. Por eso aquí encontramos semediagnósticos junto a este síntoma, como lo son la pirosis de la hernia de hiatus, gastritis crónicas, apendicitis, que son procesos extraesofágicos, psiconeuróticos de sujetos que se alteran mientras comen, y la pirosis de los alérgicos. Por otro lado, tenemos la pirosis de las embarazadas, que va a tener más que todo un componente hormonal. Sigamos. Bueno, la pituita. La pituita es también llamado vómito falso y básicamente es la expulsión de un contenido alimenticio que se encuentra en la parte pues, más inferior del esófago. Esta pituita es por la contracción brusca de los músculos intrínsecos del esófago eh, y normalmente se da en ayunas, por eso también se le puede llamar pituita matutina. En cuanto a las principales causas de la pituita, encontramos la cialorrea, que digamos hayan alimentos anormales generados por el mismo esófago, reflujo gástrico y el reflujo gástrico que puede pasar a través del cardias y acumularse en este esófago bajo. Podemos encontrar la pituita en los fumadores, en los alcohólicos, también algunas esofagopatías como la diverticulosis bajas, esofagitis y acalasia esofágica. Y la gastritis crónicas puede ser como causa de pituita. Muchas gracias. Hola, ahí ven las diapos. Profe, iniciamos ya.
¿El profesor no está en la llamada? Iniciamos, muchachos. Bueno, profe, buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar del sistema digestivo. Nos tocó el capítulo 57. El grupo está compuesto por Estefanía Segovia, Juan San Clemente y yo, Miss Valencia, quien les habla. Dale, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. El dolor abdominal, el vómito y la hematemesis son la tríada abdominal. La gran tríada abdominal somática que nos permite orientar fuertes diagnósticos a una úlcera, un cáncer o una lesión orgánica avanzada del estómago. Tener 2 de estos síntomas conduce a una gran posibilidad de tener alguna de estas enfermedades. Dale. El dolor abdominal, el vómito y la hematemesis, vamos a tocar todos estos, pero principalmente yo les voy a hablar del dolor abdominal. Las consideraciones preliminares, el organismo se puede considerarse dividido en una serie de segmentos, cada uno derivado de un par de somitas embrionarios. Se diferencia en 3 porciones, en una externa o dermatoma, una interna o miotoma y otra media o esclerotoma. Dale la siguiente diapositiva. Está la externa o dermatoma, que dará lugar a un corión dérmico del que tomará su inervación la piel procedente del ectodermo. Está la interna o miotoma, de la cual proceden los músculos esqueléticos. Está la media o esclerotoma, origen de los huesos, cartílagos y otras estructuras del esqueleto. El dermatoma, el miotoma y el esclerotoma, procedentes de un mismo somita, reciben la inervación sensitiva de una misma raíz nerviosa posterior procedente del correspondiente segmento neurológico. Pero hay que tener en cuenta que el miotoma también recibe además una raíz motora. La distribución segmentaria de los dermatomas se observa en el tórax principalmente, como donde mejor se puede observar el tórax y el abdomen, donde se distribuyen en estrechas bandas circulares alrededor del tronco. En los brazos, si se mantienen horizontales, se observan los dermatomas. Corren en forma como de espiral alrededor de los miembros. Desde arriba hacia abajo y desde afuera hacia adentro en la cara anterior y desde adentro hacia afuera en la cara posterior. Dale. Ahora sí entramos a hablar sobre el concepto de dolor abdominal. Es una manifestación subjetiva más o menos intensa, desde solo una sensación penosa hasta a veces algo desesperante. Dale. El dolor abdominal es un síntoma de naturaleza neurógena que exige para su producción o patogenia la presencia de la... ¡Ay, te pasaste! No, esa no es la diapositiva, esa. Una espina irritativa, un factor de estímulo, un sistema local receptor, las vías nerviosas para alcanzar las zonas receptoras centrales, tálamo, corteza cerebral y lo que vamos a ver ahorita, que les voy a explicar para que puedan entender. Dale la imagen. La vía, chicos, les voy a explicar algo, una mnemotemia para que puedan entender. Muchas personas no saben cuándo entra o sale, si es vía aferente o vía eferente o vía aferente. Cuando es eferente, termina en E de eferente, y entra en A de aferente. No sé si me entendieron. Entonces, el estómago, el duodeno y las otras vísceras del abdomen superior se hallan inervadas por el vago neumogástrico, que representa el sistema parasimpático,
y por los nervios esplánicos que acarrean las fibras simpáticas. Entonces, no sé si puedan, ¿cómo hacemos para acercar la imagen? ¿Tenés cómo seguir? Bueno, vamos a ver si pueden ir siguiendo ahí lo que les va a explicar. Eso, con ese puntico, con ese puntico. Entonces, esa es la vía eferente del centro, o sea, de la médula hacia la periferia. Está integrada por elementos eferentes preganglionales, que son los que tienen la linecita rosada, pero entonces no intermitente, sino continua. Empezamos desde la médula, porque es de adentro hacia afuera. Entonces vemos cómo sale. Entonces, procedente de la médula, atraviesan la raíz anterior y el rami comunicante blanco. Puedes ir siguiendo con la flecha. Ahí, y el rami comunicante blanco. Para llegar al ganglio y los elementos postganglionares. Desde los ganglios autónomos hasta llegar al estómago. Ese sería el recorrido que hace la vía eferente, que es la que está desde la médula hasta la periferia. Dale, cambia de diapositiva, por favor. Está la vía aferente, que es de la periferia hacia adentro. Y se puede explicar con la misma imagen. Esa viene desde afuera hacia adentro. Entonces vamos a pararnos en las vísceras. Atraviesa desde las vísceras el ganglio autónomo, atraviesan el ganglio autónomo sin conexión alguna. Siguen por el rami comunicante blanco, viajan con el nervio raquídeo en dirección hacia la médula. Al nivel del ganglio raquídeo, donde realiza la sinapsis con la raíz dorsal sensitiva del sistema nervioso central. Allí se reúne con las fibras del sistema nervioso sensitivo periférico y siguen después hacia la comunicación con los centros, o sea, hacia la médula, donde dentro de la médula alcanzan los núcleos de Gold y de Bohr, donde realizan la sinapsis y continúan por la cinta de Rayleigh hasta el tálamo, que es el centro del verdadero dolor. Dale. Ya con lo explicado anteriormente, podemos entender varias de las teorías que vienen a continuación. Está la teoría del reflejo viscerosensitivo de Rose y de Mackenzie. Esta teoría está considerada que la vía aferente al reflejo doloroso se inicia en las vísceras, se transmite a través de las fibras del ganglio simpático incluidas en los nervios esplénicos, especialmente el mayor para el dolor epigástrico. Atraviesa el ganglio simpático correspondiente, viaja por el rami comunicante blanco, por el nervio raquídeo correspondiente y llega al ganglio posterior, no como en la anterior me he dicho, que yo había dicho que por el anterior, no, aquí es ya por el posterior, donde tiene con su neurona. Entonces, el cilindraje de esta neurona viaja por la raíz posterior y entra a la médula, estableciendo una sinapsis en las astas laterales y anteriores. A este nivel se produce un foco de irritación y expensas de la conexión que se realiza con los nervios de la vía de la relación. Raíces posteriores y los nervios periféricos establecen un fenómeno de inducción o desviación nerviosa a dicho nivel. Dale. Dale, que eso era para explicar lo anterior. Esa es la teoría del dolor visceral puro. Dispone de unas escasas pruebas y demuestra la producción de un reflejo doloroso, aunque se excepcionen las raíces posteriores de la médula. El dolor puro visceral simpático. Estos autores prueban que el dolor solo desaparece si se sanciona el esplánico o los rami comunicantes. La vía, o sea, quiere decir la vía simpática hacia los centros, como yo lo había mostrado en la anterior imagen. Sin embargo, la señal que al seccionar las vías periféricas o bloquear pena, me cayó la llamada. Entonces, sin embargo, señalan que al seccionar las vías periféricas o bloquear la pared con novocaína, el dolor persiste. El dolor que persiste va a ser muy distinto, o sea, va a ser pobre, sordo y difuso. Dale.
No, espérate que me faltó la otra teoría. No, teoría del reflejo periosensitivo de Morley. Esa teoría sí es contraria, o sea, esta teoría trata de negar todas las concesiones patogénicas anteriormente dichas, o sea, niega todo lo anterior que expliqué. Dale. La teoría de la transmisión vagal de reflejo. Esta se habla de que también se han señalado la conducción a los centros de reflejos dolorosos a partir del estómago o de una víscera enferma por la vía vagal o neumogástrica, o sea, la parasimpática. Está la otra teoría, que es el mecanismo íntimo o visceral del reflejo doloroso. Esta demostró que con sus experimentos que existe un fenómeno de tensión visceral, o sea, distensión como un factor primario en el nacimiento del dolor. No es puramente el fenómeno de contractura lo que genera el dolor, el reflejo doloroso, sino que parece ser necesario la incapacidad de la relajación o la obstrucción espástica del esfínter vecino que puede causar el dolor. ¿Dale? Esa es la teoría patogénica esclética, que a partir del propio fenómeno motor visceral se añadirán impulsos aferentes más intensos de tal grado que además de la propagación por vías simpáticas sean capaces de crear un foco de irritación medular mucho más marcados, excitando las neuronas secundarias de la médula y reflejándose a los planos superficiales, produciendo un dolor referido. Puede ser un dolor agudo o más localizado. La semiografía y la semidiagnóstico. Está la localización, la irradiación, periodicidad, ritmo, horario, intensidad, calidad o carácter, modo de comienzo, modo de calmarse, variación según los cambios de posición, sintomatología y el curso. Vamos a iniciar con localización. Tenemos que tener en cuenta que para analizar la localización del dolor se denomina... ¿Qué dijo, profe? Cristian Javier. Alicia Fredusa, rápidamente. Aparición, localización, intensidad, características, irradiación y atenuantes. Frecuencia, duración, síntomas asociados. Muy bien. ¿Continúo? Dale, Luis. Entonces, para analizar la localización del dolor abdominal, tenemos que sabernos qué está en cada región del abdomen para poder tener en cuenta qué órganos está allí. Entonces, aquí es que la imagen no se puede acercar, pero entonces podemos ver que a nivel de la parte posterior, podemos ver que se puede irradiar un dolor del páncreas, un dolor de las lesiones rectales. También a nivel de los hombros se puede presentar dar un dolor la pancreatitis. En la parte anterior podemos ver que está el cólico uretral, está el dolor de los cólicos nefríticos. Todo es de irradiación, no se presenta directamente en la zona donde están ubicados. ¿Vale? Esta también es una imagen que nos permite saber el tipo del dolor. Dale. Entonces, en cuanto a la localización y su semidiagnóstico, el dolor puede ser dolor epigástrico alto. En esta podemos estar localizado las lesiones esofágicas bajas, lesiones gástricas altas, alteraciones funcionales o disinesias justacardiales. Puede ser intrínsecas como extrínsecas. Y también podemos pensar en dolor en una lesión coronaria de la aorta. Está el dolor epigástrico medio, que en esa podemos observar lesiones gástricas más o menos como vecinas al píloro. Están enfermedades hepatovesiculares, pancreáticas, y puede ser también a veces el dolor epigástrico central. Está el dolor epigástrico bajo o justa umbilical superior. En esta hace pensar en las enfermedades de las porciones distales del duodeno y del ángulo duodeno yeyunal. En algunas regiones puede estar alterado el yeyuno,
el ileón y particularmente la región iliocecal. Está el dolor posterior o de espalda, que hace importante a la semiología del dolor del páncreas, como yo lo he dicho anteriormente en una de las imágenes. Dale a la siguiente. Puede haber, muchachos, una úlcera gástrica o puede haber una úlcera duodenal. Son dolores epigástricos. ¿Quién sabe cuál de los dos hacia dónde se irradia? Se sospecha una úlcera duodenal por un dolor epigástrico que se irradia hacia dónde. Al hipocondrio derecho. Cuando usted tiene una úlcera duodenal, es una epigastralgia que se irradia a la derecha. Sí. Pero a nivel posterior. Cuando usted tiene una úlcera gástrica, en términos generales, se irradia a la izquierda. Continúa. Dale la siguiente imagen. Entonces, el dolor epigástrico derecho y el hipocondrio derecho. En esta se encuentran tres tipos de dolores que puede ser el de hepatobiliares. Está el primero, que es el dolor vesicular puro, que de localización en el epigastrio, o sea, el dolor se ubica en el epigastrio con orientación derecha. Se pueden presentar en las colecistopatías litiásicas y en las no litiásicas o en las discinéticas. Está el dolor biliar de localización epigástrica e hipocondrio derecho con grandes irradiaciones que siguen fundamentalmente el nervio frénico. Está el dolor hepático parenquimatoso de localización solo en el hipocondrio derecho, de poca amplitud, es normalmente sordo, generalmente producido por un reflejo a partir de la distensión de la cápsula de Gleason, que puede corresponder a una hepatitis de curso, puede ser aguda o puede ser crónica, o también puede ser un tumor, un absceso hepático, todo lo que genere que se extienda la cápsula y genere dolor. Dale la siguiente imagen. Entonces está el dolor, la anterior. Está el dolor epigástrico izquierdo, que puede ser debido a algunas hernias de litus, pueden ser lesiones pancreáticas de la cola o del cuerpo, pueden ser también úlceras peptídicas. Está el hipocondrio derecho, que es lo que dije anteriormente, es lo que se trata del dolor epigástrico, del dolor hepático parenquimatoso. Está el hipocondrio izquierdo, el dolor ahí hace pensar en afecciones del vaso, colitis angulares izquierdas, pancreopatías, que de pronto es muy raro, pancreopatías, de pronto a veces dice que se puede irradiar el dolor hepático, que es como muy poco visto, y las regiones renales y las glándulas suprarrenales de ese lado. Está el mesogastrio, región umbilical, que puede ser una enfermedad del yeyuno y león, desde el ángulo duoyeyunal hasta la válvula ileocecal. Está la yeyunitis e ileitis también está presente allí. Está el flanco izquierdo, que se pueden presentar dolor de esta zona, las colitis izquierdas, y también puede ser la descendente, el colon descendente, o una patología urinaria. Está la fosa ilíaca derecha, que un dolor puede ser apendicitis, ceflitis, leitis, tuberculosis ileocecal, tumores del ileón o del ciego también pueden ser. Está el hipocondrio, el dolor corresponde a la ileitis, puede ser una sigmoiditis, unas afecciones también de la vejiga, próstata o metropatía en la mujer. Y está la fosa ilíaca izquierda, que el dolor puede ser correspondiente a una colitis izquierda baja, una sigmoiditis, puede ser alguna afección relacionada con el psoas, con el músculo psoas. Y está la de localización difusa. El dolor abdominal se presenta en esta ubicación, pero varía, o sea, no está situado. Puede ser el intestino o estar asociado a que la persona lleva mucho tiempo sin defecar. Puede o no estarlo relacionado. Pues ahora vamos Ya a no pasar puso las causas allí, pero no prensen eso.
cada zona, todas las zonas, todo lo puedo decir. ¿Qué, profe? ¿Puede repetir que no se le escucha? Luisa dio causas de dolor epigástrico izquierdo, causas de dolor en hipocondrio derecho. Apréndaselas todas, ¿verdad? Ella puso las zonas del abdomen y mencionó las causas. Esas causas deben aprendérselas, ¿vale? Ahora pues con la semiografía vamos a pasar otra vez a la irradiación de todos estos, pues sí, pues de la posibilidad de irradiación del dolor epigástrico, por ejemplo, hacia arriba, hacia el tórax, como ahí ven, pues les puse la imagen de guía para que tengamos una referencia. Puede indicar lesiones de esófago, lesiones bajas de esófago, altas del estómago, lesiones de la coronaria. Hacia el hipocondrio izquierdo tiene irradiación las lesiones del páncreas, especialmente pues del cuerpo y de la cola del páncreas. Hacia el hipocondrio derecho vamos a encontrar que pues prevalecen las lesiones hepatovasculares y las duodenitis. Para abajo, para el mesogastrio, encontramos que puede indicar lesiones duodenales distales y yeyunales proximales y prolapsos de la mucosa. Este último, sobre todo en la gastritis. Gracias. Pues el siguiente punto a tocar es la periodicidad. La periodicidad la podemos definir como la evolución del síntoma en un determinado tiempo. Entonces vamos a encontrar dos tipos de dolor periódico. El dolor no periódico, que se presenta a lo largo del año y pues no está asociado a... O sea, no es periódico. Por ejemplo, se puede presentar un día sí, otro no, pero así durante todo el año. Mientras que el dolor periódico sí tiene una relación o sea, con el tiempo. Sí, encontramos periodos de actividad, por eso se llama dolor periódico. Porque hay periodos donde hay malestar y este periodo generalmente dura de 1 a 2 semanas. El dolor periódico se puede clasificar en dos. ¿Lo puedes pasar, por favor? Gracias. El dolor periódico típico, que se suele asociar a úlceras gástricas y duodenales con periodos dolorosos. Para este caso, el dolor periódico típico es de 2 a 3 semanas. Por otro lado, tenemos los dolores periódicos atípicos, que esta, a diferencia de la otra, no dura 2 a 3 semanas, sino 2 a 3 días. Y puede tener intervalos como reposos de meses o semanas. ¿Sí? Todo esto siempre está asociado a procesos hepatobiliares. Entonces, en conclusión, podríamos decir que los dolores periódicos atípicos duran de 2 a 3 días, pero pueden tener lapsos de descanso, por así decirlo, como de no manifestación de dolor de semanas o meses, mientras que el típico sí pues, puede durar de 2 a 3 semanas. En el ritmo horario, ¿qué es esto? Esta es la relación del síntoma con un tiempo, pero este tiempo va a ser de 24 horas. Entonces, por ejemplo, tenemos que el dolor epigástrico puede estar relacionado con las comidas. Esto se le conoce como el día gástrico. O por el contrario, puede presentarse sin relación prandial, o sea, sin tener relación con la comida. Por lo que podemos deducir que hay dos tipos de dolor epigástrico. Puedes pasar, por favor, a la siguiente. Entonces, en el dolor epigástrico vamos a encontrar que hay dolores precoces y dolores tardíos. Como ven ahí, el dolor precoz se presenta de forma pues casi que inmediata después de cada comida. Este puede corresponder a gastritis y o sea, generalmente se presenta por el contacto de los alimentos con la mucosa inflamada. Esto se ve mucho, como mencioné anteriormente, los prolapsos de la mucosa o tumores, ¿sí? O cualquier proceso que reduzca la capacidad gástrica. Por otro lado, tenemos los dolores tardíos. A diferencia de los anteriores, eso se presenta entre 1 a 5 horas después de que el paciente haya terminado la comida. Se relaciona de forma muy íntima con el peristaltismo, ¿sí? Tiene mucho que ver con el peristaltismo, la motilidad y el vaciamiento del estómago. Básicamente los dolores tardíos se calman cuando el estómago se vacía.
Puedes pasar a la siguiente, por favor. Aquí vemos el ritmo de dos enfermedades como lo es la úlcera gástrica y la úlcera duodenal. Entonces, en la úlcera gástrica encontramos 4 ritmos. No voy a profundizar mucho con esto, pero es bueno tenerlo en cuenta. Tenemos que, pues primero, la persona come, ¿sí? Se alimenta, posteriormente se le calma el dolor, pero aparece una reaparición temprana. Posteriormente, aparece otra vez la calma. Mientras que con el ritmo de la úlcera duodenal, pues hay 3 tiempos, pues la persona come y se calma el dolor, pero posteriormente vuelve a aparecer el dolor, pero de una forma ya tardía. Como dije, esto no lo vamos a profundizar mucho, pero pues es bueno tenerlo en cuenta. Ahora sí, el dolor epigástrico. ¿Cómo, profe? Perdón. Pregunta de examen. Bueno, pues ahí está. Si quieren, le puedo Continúa, Juan. puedes pasar a la siguiente, por favor, Estefanía. Listo, entonces tenemos el dolor epigástrico sin ritmo y sin relación prandial. Pues esto prácticamente constituye un dolor continuo e irregular, pero este va a ser dentro del ciclo de las 24 horas. Entonces, ¿cómo podemos clasificar este dolor? Este se clasifica según la intensidad. Vamos a tener 3 subclasificaciones de gran, mediana y escasa intensidad. En la de gran intensidad, pues como su nombre lo dice, el paciente no va a poder resistir este dolor y va a requerir la suministración suministrar, perdón, analgésicos. Esto generalmente sucede en los cólicos hepáticos, en las úlceras perforadas y en la pancreatitis aguda. En el dolor de mediana intensidad encontramos las úlceras gástricas y duodenales y en algunas enteritis medianas. Este dolor pues no va a requerir analgésicos, pero pues igual el paciente va a estar refiriendo constantemente que le molesta. No es algo con lo que no pueda vivir, por ejemplo, el día a día. Y los dolores de escasa intensidad son los dolores de malestar epigástrico, donde los pacientes refieren la gastritis, que le quema, así, dolores con los que pues uno dice, me lo puedo aguantar. Esto es importante porque así como los pacientes pueden describir qué tanto les duele la intensidad del dolor, también pueden describir la calidad, el carácter o cómo es el dolor. Y eso es muy importante porque esto nos sirve para hacer un enfoque clínico. En esta ocasión les voy a describir como los 3 más importantes, que es el dolor quemante, que el dolor, pues el paciente lo describe como un dolor en brasa de candela, y se encuentra, pues, es de las más comunes, ustedes pues han visto que sucede mucho en la gastritis. Esto es siempre que, por ejemplo, eh, el contenido intestinal entra en contacto con la mucosa irritada. Tenemos el dolor tipo calambre o torsión. Eso se identifica como la sensación, el paciente refiere un dolor tipo retortijón. Este se relaciona con la peristaltis, con el peristaltismo brusco y coincide con una alteración de la evacuación gástrica. Se encuentra mucho también en úlceras gástricas y duodenales. Y por último tenemos el dolor gravativo, que es como una sensación de pesantez, de llenura, y se relaciona con alteraciones hipotónicas o atónicas del estómago, más que todo con mala evacuación. También se puede pues, tener en cuenta los estiramientos del plexo nervioso. Bueno, ya vimos o sea, como la intensidad del dolor, cómo describe el paciente el dolor, pero también es importante el comienzo, si es un comienzo brusco, un comienzo lento. Aquí pues pues el modo de comienzo tenemos 2 clasificaciones. Cuando es brusco, que generalmente se ve en la pancreatitis aguda, en la apendicitis, que son pacientes que llegan
con el dolor de menos de un día, 2 días, y el de comienzo lento, que es como el que ya lleva el proceso, que se ve más que todo en úlceras gástricas y duodenales, pues no complicadas, ya que su comienzo es más lento. El modo de calmar o atenuar el dolor. Eso es algo que si el paciente no lo dice, lo podemos apreciar. Y ya les comento cómo. Por ejemplo, las formas más frecuentes de atenuar el dolor es con la ingesta de alimentos o de antiácidos. Esto cuando el dolor es causado por una hipersecreción de ácido clorhídrico. Bueno, y como lo mencioné, hay dolores que disminuyen con antiespasmódicos, pero también hay algo muy importante y es el cambio de la posición. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Esto es algo que vamos a ver en todas las ramas, no solo en digestivo, y es que el paciente, si encuentra una posición en la que va a disminuir el dolor, la va a adoptar. Aquí puse 3 ejemplos, que es el signo del almohadón, la plegaria mahometana, que lo encontramos más que todo pues, en cardio, en derrames masivos de pericardio, y la posición en cuclillas, perdón. Por eso es muy importante siempre estar como atentos a todo lo que hace el paciente, a cómo se mantiene. En los vómitos, pues vamos a pasar al vómito ya. Este es muy importante porque es el ¿Alguien segundo sabe qué pasó con Sebastián? Profe, el compañero Sebastián dice que no tiene buena señal. Perdón, ¿cómo? Que no tiene señal, Sebastián Bellota. Ah, ok. El vómito es importante porque es el segundo síntoma pues el segundo síntoma más importante de la triada abdominal. Entonces vamos a definir el vómito, la emesis como la expulsión rápida o fuerte. Muchas veces se describe como en proyectil, expulsión en proyectil, pero ya vamos a ver qué es la expulsión en proyectil como tal. Esta puede estar acompañada de náuseas o de otros síntomas satélites. ¿De qué va a depender si está acompañada o no? Eh, del vómito, o sea, hay 2 tipos de vómito, el periférico y el central. El periférico se caracteriza por la presencia de náuseas y vértigos. Aquí, pues hay ansiedad, sudoración fría, y esto es, por ejemplo, un ejemplo de esto es cuando alguien pues va viajando y se maluquea o se marea. Este sería un ejemplo de vómito periférico, pues así como a grandes rasgos. Mientras que un vómito central ya es cuando hay una estimulación directa del centro pues vomitivo. Por eso, cuando una persona se mete los dedos a la boca para intentar vomitar y todo eso, logra pues vomitar, pero pues no hay síntomas satélites como el vértigo, el mareo y todo esto. En el ritmo horario, pues encontramos que pues está el vómito prandial, que pues, generalmente se presenta en la misma mesa cuando el paciente está comiendo. O poco tiempo posterior a haber terminado. Encontramos el vómito postprandial tardío que se presenta entre 1 a 4 horas después de comer y depende netamente de las alteraciones del ciclo digestivo. Eh, Se asocia, perdón, con el detenimiento del peristaltismo y nos queda como una clasificación más, que es el vómito postprandial ultratardío. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Este se puede presentar de 24, 48 o 72 horas posterior a la ingesta de alimentos. Pero ¿cómo vamos a identificar que es ultra tardío? Porque si se presenta, por ejemplo, 72 horas posteriores a la ingesta de alimentos, vamos a lograr identificar, por ejemplo, si el paciente consumió no sé, digamos, huevos revueltos hace 48 horas, pues en la emesis vamos a encontrar eh, pedazos de huevo revuelto. Así es como se identifica el vómito postprandial ultratardío. Eso, gracias. También tenemos el vómito sin relación prandial. Este es
Por ejemplo, en ayunas, este vómito pues se caracteriza porque no tiene como restos de comida, sino que generalmente es mucoso, acuoso, suele tener presencia de bilis. Este corresponde generalmente a afecciones hepatobiliares por reflujo biliar al estómago. Tenemos el vómito no prandial y en este se incluyen los vómitos de tipo central, los que les decía que eran los que se estimula el centro vomitivo. Y algo que se me olvidó mencionar, qué pena, fue que en los vómitos centrales, o sea, algo que lo caracteriza es la expulsión en proyectil. Generalmente cuando estimulamos los centros vomitivos, el vómito sale como en chorro. Eso es lo que se le conoce como expulsión en proyectil. Bueno, ahora vamos a hablar como de la intensidad y de la calidad del vómito. Hay intensidad del vómito donde el enfermo o el paciente se va a sentir como un alivio después de vomitar, y en otras ocasiones el paciente va a sentir un agotamiento total. Y también vamos a hablar de la calidad del vómito, que eso es depende de lo que conforme el vómito, alimento, bilis. Asimismo se van a clasificar las clases de vómito. Entonces está el vómito alimentario, que si el alimento parece íntegro, casi sin digerir, debe obedecer a un fenómeno de reflejo postprandial precoz, alguna gastritis o un embarazo. Si el alimento ya está en fase de digestión, o sea, ya se ve que ya pues pasó un tiempo, corresponderá a un vómito de mala evacuación. También está el vómito acuoso, que es un vómito que hace recordar el agua. El olor es rancio o ácido y la cantidad a veces es muy abundante. Está también el vómito mucoso, que este vómito los médicos lo identifican muy fácil por su aspecto viscoso, grueso y pues este es muy frecuente en los alcohólicos. Está el vómito bilioso, que es un tipo de vómito siempre relacionado al duodeno y vías biliares, que exige para su producción un reflujo biliar más o menos intenso del duodeno al estómago. Otro dato interesante es la interpretación semiológica del vómito biliar, es que para su producción debe estar permeable la ampolla de váter, así como el duodeno y el píloro, para que permitan el reflujo de la bilis. Está el vómito porráceo, que este tipo depende de la presencia de material intestinal alto, donde se pueden identificar elementos mezclados del duodeno, del tracto biliar y del yeyuno inicial. Corresponde a oclusiones intestinales altas. Está el vómito fecaloide, que su contenido es totalmente fecal, con sus caracteres de olor y sabor. Se observan las oclusiones intestinales bajas. Y está el vómito de cuerpos extraños, que aunque es muy raro, debemos tener en mente la posibilidad de identificar este tipo de vómitos. Este se debe a parásitos que son como fragmentos de sustancias animales, vegetales o minerales que se han consumido previamente. También aparte, pues no lo puse aquí porque lo voy a explicar, que es el vómito sanguinoliento o pues hematemesis, que este se define como la expulsión de sangre por la boca con todas las características de un vómito. Está el diagnóstico pues diferencial, que es necesario considerar que no toda expulsión de sangre por la boca es una hematemesis. Entonces hay que diferenciarlo también de una estomatorragia, que esto pues el doctor con un examen muy rápido en la boca diferenciará pues de dónde se localiza el origen de la sangre, perdón. Está la epitaxis, que es una hemorragia que procede de las fosas nasales y puede expulsarse por la boca. Está la hemoptisis, que este es un síntoma netamente respiratorio que consiste en la expulsión de sangre también por la boca. La sangre procedente de la nariz, de la boca o de las vías respiratorias tragadas inconscientemente se llama hematemesis secundaria. Como fisiopatología tenemos que esto pues se debe a una lesión en los vasos que permiten la salida de la sangre con mayor o menor intensidad. Es importante señalar que para que se produzca la hematemesis debe asociarse a la presencia de cierta cantidad de sangre producida rápidamente, tipos motores de vómito provocados por la irritación de la mucosa. Pero si el sangramiento es
discreto, es muy poco, es muy lento, la sangre puede pasar al intestino, ser digeridas y este saldrá como en forma de melenas por las heces fecales. Como en el semiodiagnóstico tenemos que hay que evaluar la intensidad, calidad y los síntomas asociados. En la intensidad hay que pues estar de acuerdo con la cantidad de sangre expulsada, que la podemos clasificar como intensa, media o ligera. La intensa es debido a una ruptura de varices esofágicas y tumores benignos. La mediana son las hematemesis de una gastritis y la ligera se observan algunos tumores malignos. Clasificamos la calidad como rojas y negras. Las hematemesis rojas se observan más bien en las úlceras y las negras en la gastritis o algunas neoplasias. Tenemos los síntomas asociados, que es dolor epigástrico que se calma con los alimentos. Este sugiere fuertemente el diagnóstico de una úlcera. Está el vómito alimentario, los antecedentes de alcohol, el dolor epigástrico atípico, el sangramiento fácil de las encías, hematomas o púrpuras en la piel. Ahora vamos a hablar de los pequeños síntomas o síntomas discinéticos, que estos son aerofagia, eructación aerofágica, regurgitación gástrica, eructación aerofágica, ardor gástrico e hipo. Estos también pueden ser síntomas que aparecen asociados a fenómenos hiposténicos. Entonces, hablamos de aerofagia y eructación aerofágica como un concepto patológico que produce casi siempre una eructación tanto de aire como de otros gases. Debemos aceptar la aerofagia y la eructación aerofágica ocasional al terminar de comer también. Esto pues antes se veía como un acto de agradecimiento y hoy en día es un acto de mala educación. Como fisiopatología tenemos que el exceso de aire queda aprisionado en la porción inferior del esófago y en la cámara aérea del estómago. Puede ser expulsado inmediatamente después. Se supone que en dicha zona se origina el reflejo fisiológico que controla la entrada y la salida del aire atmosférico. Y después de tomar bebidas o refrescos bicarbonatados, como lo pueden ser las gaseosas. Como semiografía, pues no hay como algo que diga, es que si eructa muy duro es muy grave o cosas así, no. Pero normalmente se mide su carácter ruidoso, sonoro e intenso. Está el semiodiagnóstico, que las enfermedades que con más frecuencia dan lugar a este síntoma son las que producen cialorrea. Está la regurgitación gástrica, que como concepto tenemos que se define como la expulsión del estómago hacia la boca, como la expulsión del estómago hacia la boca de pequeñas cantidades de contenido gástrico, pero más exagerado. Se identifica porque la persona refiere que le sube la comida o jugo gástrico a la boca como en forma de buchadas. Como fisiopatología tenemos que en la regurgitación gástrica se establece una antiperistalsis a partir de las partes altas del estómago y es posible que exista simultáneamente el mismo fenómeno en la parte terminal del esófago. El material regurgitado es alimento o jugo gástrico, siempre en pequeñas cantidades y relativamente repetitivas. Como semidiagnóstico tenemos que las enfermedades citadas previamente como productoras de aerofagia y eructación aerofágica pueden todas considerarse también en la significación semiológica de la regurgitación gástrica. Tenemos la eructación no aerofágica, que se define como la expulsión de gases ajenos al aire atmosférico, con similares caracteres a la eructación aerofágica. Se identifica porque el olor es distinto, porque son gases rancios o fétidos. En fisiopatología tenemos que el estómago va perdiendo su peristalsis y tonus. Lo expulsado son solamente gases de fermentación, putrefacción acumulados en el estómago y secundarios a una retención gástrica más o menos marcada. Esto se observa frecuentemente en los pequeños casos de obstrucción pilórica prolongada con estancamiento de alimentos durante mucho tiempo. Ahora pasamos al ardor gástrico,
que tenemos como concepto que se define como la sensación de ardor o quemadura que experimentan algunos enfermos en su región epigástrica sin alcanzar precisamente la sensación de ardor. Esta sensación se identifica solo a nivel del estómago y no se desplaza en ningún otro sentido. En la fisiopatología tenemos que el ardor gástrico es el contacto de un jugo gástrico hiperácido con una mucosa gástrica alterada, más o menos inflamada. O sea, cuando la mucosa está inflamada, todo contacto es muy sensible y se origina este síntoma. Y el semiodiagnóstico tenemos que como enfermedad típicamente productora de ardor gástrico señalamos la gastritis, el ardor gástrico y los casos de obstrucción pilórica acompañados de acidez o putrefacción. Tenemos también el hipo, que se define pues como la sensación molesta, otras personas lo encuentran insoportable debido a las contracciones crónicas del diafragma. Fisiopatológicamente, su mecanismo íntimo se ha señalado la contracción diafragmática más o menos rítmica con cierre de la glotis. Es un reflejo respiratorio debido a la contracción clínica del diafragma. El aire pasa a través de un orificio muy pequeño glótico, causando como el sonido del hipo. Y ese semiodiagnóstico lo podemos citar como enfermedades capaces de presentar hipo por mecanismos de reflejo, como las lesiones vecinas al diafragma. Están los síntomas discinéticos hiposténicos. Estos son llenura, plenitud gástrica, pesantes y saciedad. Están las náuseas y está el salto epigástrico. Entonces empezamos hablando de llenura o plenitud gástrica, pesantes y saciedad. Esto es como las sensaciones que experimentan muchas personas del estómago, que consiste en una gran ocupación de él, que las personas se tienen como que desabrochar el pantalón o, bueno, muchas de ese tipo de cosas que sienten que el estómago se les crece como muy rápido. Está su fisiopatología, que la base fisiopatológica de este grupo de síntomas es inminentemente funcional y de orden motor, aunque como consecuencia funcional inmediata pueden observarse también en procesos orgánicos que afectan la capacidad gástrica. El semiodiagnóstico, pues tenemos que se presenta solo, pues en algunos casos, tanto de gastritis o de cáncer gástrico. Pasamos a las náuseas, que pues es como es una sensación vaga, desagradable, que experimentan muchas personas en su región epigástrica. Los pacientes sienten muchas ganas de vomitar, aunque no se realice como el vómito propiamente dicho. Está su fisiopatología, que es similar al vómito periférico con reflejos de menor intensidad. Finalmente, el factor sensorial y psíquico intervienen también en su producción, pues cuando una persona piensa en algo desagradable que no le gusta, simplemente va a sentir esas náuseas o esas ganas de vomitar. Está el semiodiagnóstico,